Seguimos en Código, estamos con Luis Alberto Romero, un lujo que nos damos este jueves. Gracias Romero, por acompañarnos. Che, ¿me permitís un Sí, te prometo. Porque... ¿De quién? Es tuyo, ¿no? El celular. El celular también, tampoco. ¿Te acuerdas que dijimos recién que Lustó no viajaba? Y que UNEN no va a ¿Y que UNEN no Washington. va? Sí. WhatsApp, desde la escalerilla del avión, casi. Martín Lustó va. Así que van Sturzenegger. Hasta ahora. Sturzenegger, Justosi y Martín Lustó en representación del UNEN, frente a Amplio UNEN. En la delegación que va a acompañar, va junto con la gente del gobierno a presentar un respaldo a la posición argentina por la negociación con los fondos. Efectivamente, y el fallo que se conocerá el jueves próximo. Muy bien. Vamos a lo nuestro, Romero. Vamos a lo nuestro. ¿No le gustó la creación de la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional? Es un nombre formidable. ¿Es extraordinario? ¿Formidablemente qué? Es formidable, ¿no? La combinación del pensamiento nacional con la coordinación estratégica para un gobierno que le quedan 15 meses de gestión. Es fantástico, ¿no? Pensar que en 15 meses van a ordenar una estrategia de algo que nadie sabe qué es el pensamiento nacional, ¿no? Bueno, es un poco, ¿no? Porque, es la nada de la nada, ¿no? De pronto se quedó enganchado alrededor de la figura de Ricardo Foster y yo, pero es, digamos, me parece que es secundario, ¿no? Aquí el tema es, ¿qué significa? ¿Cómo podría coordinarse un pensamiento nacional? ¿Y quién determinaría cuál es el pensamiento nacional? Mire, yo creo que en la práctica eso no es nada, o es otra cosa, o es elecciones, o es un poco de cotillón, etcétera, ¿no? El nombre ya es como si el subconsciente aflorara, ¿no? Y muchas de las cosas que forman parte del relato oficial y algunas de las que no se decían emergen en ese nombre, ¿no? Porque eso, estrategia y pensamiento nacional, así juntos, es el Perón de 1950. El Perón... ¿Y eso es bueno o es malo? Para el que le gusta, como suele decir mi suegra, ¿no? A mí me parece espantoso, ¿no? Me parece espantoso porque el Perón de 1950 es el que más se parece al Mussolini de 1930. No, eso le ¿no? iba a preguntar si eso... A ver, uno dice Perón, pero no remite aún a cosas más... Mire, eso es lo interesante, ¿no? A mí, por lo menos, eso me interesa mucho, ¿no? En primer lugar, la palabra estrategia remite a ejército. Y remite a la idea de que la nación tiene que tener una unidad para prepararse para enfrentar al enemigo. Y esto era muy de Perón, ¿no? Esta idea de la estrategia. Pero no solo de Perón, porque Perón también en otro tiempo, ¿no? Es el heredero de una tradición militar nacionalista que culmina en él, ¿no? Después está lo de la unidad de la fe nacional, ¿no? Acá tiene mucho que ver la Iglesia Católica, ¿no? El catolicismo fuerte de la primera mitad del siglo XX, anterior al concilio, ¿no? Es decir, la unidad, y luego está la idea de la nación, que es la idea, llamémosle populista, que viene del romanticismo, pasa por el fascismo y termina en el peronismo, que es esa idea de que hay un pueblo que tiene un alma, ¿no? Y que es lo mismo que la nación. Entonces de la nación emerge un pensamiento homogéneo, consistente, ¿no? Y luego hay otra cosa que puede estar en la cabeza de los argentinos, pero es extranjerizante, es cosmopolita, es liberal, no es argentino, ¿no? Y esta es la idea que evoca esta frase, y por eso yo le decía que es tan fácil engancharla con el discurso de Cristina, que permanentemente está dividiendo al país en dos, ¿no es cierto? Esa idea de que está lo nacional y lo antinacional, ¿no? Romero, ahí el zócalo de nuestra pantalla dice el control del pensamiento. A uno si lo dice así, ¿se parece, no es demasiado el control del pensamiento? ¿O usted cree que se apunta a algo? Si esto fuese en serio y fuese más que darle un cargo público a alguna gente... Yo creo que es esto propia, último, digamos, ¿no? Porque si esto, digamos, este es el tipo de cosas que uno, con perdón de los ejemplos, puede haber encontrado en el fascismo, en el nazismo, que también se proponía tener una maquinaria productora del pensamiento, en la Unión Soviética stalinista, es decir, regímenes que tenían un horizonte temporal indefinido, ¿no? Yo le diría, hasta en la cabeza del general Onganía, ¿no? Que tenía también la idea de que... tenemos plazos sin objetivos. Exactamente, ¿no es cierto? Eso, bueno, una estrategia y empiezo a liquidar lo que es distinto, impulsar lo que a mí me gusta y a la larga, ¿no? Eso es lo que está en esto de la coordinación estratégica. Como bien dijo usted, es un gobierno
democrático que tiene un horizonte democrático. Sí. 10 de diciembre del año que viene. Entonces, de ahí pasamos de preguntarnos cómo se les ocurrió ese título, pasamos a las materialidades conducentes, que es, hay un señor al cual lo queríamos hacer embajador porque se merecía un premio y no lo pudimos hacer, le damos este lugar, y yo creo que hay un Ministerio de Cultura que está siendo acondicionado para la campaña electoral, ¿no? La figura de Javier Grossman me parece que muy sintomática, ¿no? Entonces esta parte del Ministerio de Cultura va a producir eventos nacionales, ¿no? Que van a ser, que no son nada, porque uno sabe que el pensamiento no se fabrica. No, está claro. Ahora, hecho en estas circunstancias, a esta altura, como bien decía usted, y decía Julio, a 1 año y medio o 15 meses de que concluya el mandato, digo, ¿es el peligro acechante de la idea de control del pensamiento? O como bien dijo un colega o un diario colega, el cronista comercial, eres una soncera de final de ciclo. No, exactamente, es una soncera de final de ciclo, casi que da vergüenza ajena, ¿no? Pensar que a gente seria se les ocurra hacer esto y que no va a tener ninguna trascendencia, porque nunca el Estado argentino tuvo capacidad como para producir pensamiento, ¿no? Eso, Stalin quizá podría hacerlo, ¿no? Por un periodo, pero el Estado argentino no sirve para nada, ¿no? Entonces lo que va a haber es un poco más de plata para el Instituto Dorrego, para ese tipo de cosas. La Secretaría de Cultura tiene un montón de institutos. El Instituto Perón, el Instituto Eva Perón, el Instituto Irigoyeniano, el Instituto Sanmartiniano, el Browniano, el Belgraniano, ¿no? Pero usted está haciendo un relato literal de las cosas, exactamente. ¿O hay algo de ficción también? No, todos esos institutos existen. Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Juan Domingo Perón, el Instituto Irigoyeniano, que es más o menos reciente, el Instituto Dorrego, ¿no? Que ese es el que dirige Pacho Donel. Claro. Entonces, en realidad, lo que concretamente tiene la Secretaría de Cultura, o esta Secretaría, son esos institutos, ¿no? Ahora, juntar al Instituto Sanmartiniano, que son que está muy vinculado con el Ejército, con el Instituto Juan Domingo Perón, es una cosa imposible, ¿no? Y además no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada porque ninguno de los dos son creadores de pensamiento. El pensamiento se crea en otras partes, ¿no? Yo le diría que finalmente Carta Abierta ha hecho mucho más que lo que puede hacer una Secretaría de Cultura. De coordinación, ¿no? Estratégica. Exactamente, ¿no? Porque Carta Abierta, digamos, tenía la cosa de que lo hacía por su lado, como pensadores independientes, entonces eso uno se lo tomaba más en serio. Esto otro que viene por decreto es... Pensamiento por decreto no. Ahora, dígame una cosa, ¿y usted, esto, no sé, le pregunto porque verdaderamente no sé, ¿usted esto cree que le quita mérito si lo tuviesen a Forster como pensador, como filósofo, a Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, miembro de Carta Abierta, a los intelectuales que han acompañado y está acompañando al kirchnerismo? Bueno, Horacio González tiene una gestión muy larga en la biblioteca y yo le diría que buena, ¿no? Porque además de ser un intelectual de Carta Abierta, ha hecho de la biblioteca un espacio muy amplio, con mucho respeto por todas las corrientes de pensamiento, y ha sido una buena administración, ¿no? Se ha rodeado de gente muy buena, ¿no? Me refiero en cuanto al pensamiento. En cuanto al las pensamiento, ideas que ellos han elaborado, que han discutido, que han difundido. Eso ya es más difícil, ¿no? Porque yo personalmente nunca pude penetrar en el pensamiento de Horacio González ni en el de Ricardo Foster. No podría decir exactamente cuáles son sus ideas, porque la retórica me crea una... Usted fue profesor de Foster, ¿no? Lo dijimos bien. Yo sí, hace 25 años, muy brevemente, y en aquella época era, como hoy, una persona bien formada, con buenas lecturas filosóficas. Ya se notaba un poco verborrágico, ¿no? Pero bueno, luego cambió mucho, ¿no? Luego adoptó la filosofía de Carl Schmitt y con esto ya pudo empalmar muy fácilmente con esta... Y no nos explica, ¿se puede explicar fácil eso? Porque, a ver, yo no le veo una simplificación tal que desnaturalice la filosofía de Carl Schmitt que sigue fuerte. Mire, le puedo dar un ejemplo... El pensamiento, la cuna del pensamiento de Foster. Le doy un ejemplo del propio Ricardo Foster. La última vez que lo vi, que fue hace 5 años, en el Congreso de la Nación, donde se había organizado una reunión en la que un conjunto de intelectuales le íbamos a explicar
a los diputados y a los senadores la importancia de la Revolución de Mayo y del Bicentenario y de todo lo que, etcétera, 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 ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer una defensa de las leyes y de las normas y del Estado de Derecho, y Ricardo Foster me dice, las leyes se hacen para violarlas. Que es una frase corriente, común, que hemos oído muchas veces, solo que dicha en el Congreso, delante de los diputados y los senadores, es realmente curioso, ¿no es cierto? Bueno, eso es Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt es la idea de que cualquier tipo de normatividad está sujeto a las decisiones políticas del poder, que es lo que Cristina dice a cada rato. Y hace. ¿No? Exactamente, hace y lo justifica diciendo, a mí me votaron y... Yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿no es cierto? El poder está por encima del Estado de Derecho. Yo creo que todos los que estamos molestos por esto, lo que decimos es la Argentina necesita Estado de Derecho, ¿no? Necesita instituciones, y luego que los gobernantes se adecuen al lugar que las instituciones le dejan. Bueno, esto es la inversa, ¿no? Y realmente no es muy complicado, son dos maneras completamente distintas de entender la democracia, porque las dos ideas remiten a lo mismo, remiten al pueblo, la voluntad del pueblo, etcétera. Solo que el pueblo no sabemos exactamente lo que es una palabra a llenar, ¿no es cierto? Y ellos tienen la idea de que hay un pueblo unánime, con una cultura nacional, un pensamiento nacional y una voluntad unánime que se transfiere al gobernante. Y otros pensamos que el pueblo es variado, que hay de todo y que todo tiene un lugar, debe ser respetado y hay un consenso que construir, ¿no? Romero, mil gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gran gusto de haberlo tenido acá. 42 segundos 15, me dice. Y premiamos. Y vamos a los premios. Ya venimos.